Muy buenas tardes, siendo las 15:30 del día de hoy, 28 de noviembre del 2017, de ahí momentos señalados para que tenga verificativo el desahogo de la sesión extraordinaria de resolución de pleno de este Honorable Tribunal Electoral del Estado. Se declara abierta la presente sesión y por tanto instruye al ciudadano secretario general de acuerdos para que proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Buenas tardes. En uso de la palabra que me es conferida, se hace constar que el pleno de este Honorable Tribunal se encuentra debidamente integrado, haciéndose la observación que el licenciado Miguel Ángel Garza Moreno cubrirá en la presente sesión la ausencia del magistrado pendiente de nombrarse por parte del Senado de la República, en virtud de ser el secretario con mayor antigüedad en este organismo jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, los acuerdos que se tomen dentro de la presente sesión serán válidos en términos de ley. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de las partes y la autoridad demandada, que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es el asunto programado para esta sesión. Magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo del único punto del orden del día relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 047 y acumulado 048 del año 2017, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado licenciado Carlos César Leal Ila García, por lo que le solicito, ciudadanos, magistrado ponente tenga bien exponer al Pleno su proyecto de resolución. Con todo gusto. Buenas tardes. Me permito someter a la consideración del Pleno el proyecto de resolución del asunto que me fue turnado, por lo cual solicito al secretario proyectista, licenciado Rafael David Santana Corte, proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, si es tan amable. Con mucho gusto. Atendiendo a su solicitud y con el permiso de este honorable Pleno, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 316 de la ley electoral vigente en el Estado, procedo a exponer las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda dicho proyecto de la siguiente manera. En el proyecto se propone confirmar en lo combatido los acuerdos generales CE-CG 53-2017 y CE-CG 54-2017 emitidos por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, con base en los razonamientos, normas y criterios invocados. En primer lugar, respecto de los agravios primero y sexto, no se actualiza un trato discriminatorio a partir de la aplicación de las fracciones quinta y décima del artículo 19 de los lineamientos que suponga una vulneración al principio de equidad en la contienda por no permitir a los aspirantes independientes recibir donaciones de organizaciones gremiales ni de personas morales, pero sí a los partidos políticos. Tampoco en relación con la fracción 13 del numeral 37 del ordenamiento combatido, al considerar como discriminatoria, desproporcional y excesiva la abstención de los aspirantes de recibir aportaciones y donaciones en efectivo de cualquier persona física. Esto es, contrario a lo afirmado, los partidos políticos tampoco pueden recibir aportaciones económicas de los gremios, pues estas no son la finalidad de dichas instituciones ni de las personas morales. En cuanto a las donaciones en efectivo, tal disposición resulta razonable y no vulnera el principio de igualdad, pues los aspirantes y candidatos independientes deben ajustar su participación a los criterios de certeza y legalidad, rectores, entre otros, de la función electoral. Por lo tanto, dichas reglas son acordes con las correspondientes local y general de las candidaturas independientes y en consecuencia dichos agravios se propone considerarlos infundados. Ahora bien, en el agravio segundo, los impetrantes consideran que es ilegal el tercer párrafo del artículo 20 de los lineamientos, es decir, la posibilidad de que los aspirantes independientes a integrar un ayuntamiento en aquellos municipios en que el número de electores no exceda 10,000 puedan usar optativamente el formato de la cédula de respaldo, puesto que contraviene lo dispuesto en el acuerdo del INE que establece el uso de la aplicación móvil para tal fin respecto a los aspirantes a cargos de elección federal. Representa un riesgo para el resguardo de los datos personales y supone un trato desigual respecto de los aspirantes a diputaciones y de los ayuntamientos de menor población. Al respecto, se destaca que en el acuerdo del INE no se establece la obligación a cargo de los soples de utilizar tal herramienta, sino que únicamente se pone a su disposición. Tampoco existe una vulneración a los datos personales con la utilización de dichos formatos, puesto que solo hasta el momento en el que se le diera un mal uso se podría combatir, hecho que no se ha actualizado. Y por último, el INE ha establecido que la excepción para el uso del formato físico se sustenta en la situación sociodemográfica en la cual se encuentran los electores de los municipios de menor población. Por lo tanto, ya que la autoridad local puede determinar la forma en que se implemente dicha aplicación, se propone declarar el agravio infundado. A su vez,
En el tercer agravio, los actores estiman que la posibilidad prevista en el último párrafo del artículo 25 de los lineamientos supone en sí misma la vulneración a la protección de los datos personales y, al efecto, solicitan la inaplicación de la norma refleja de la ley electoral local, artículo 208, fracción 1. En este contexto se tiene que, tanto en los lineamientos referidos como en la ley electoral local, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, prevé la protección a los datos personales. En este sentido, a fin de perfeccionar la posibilidad que tienen los partidos políticos y los demás candidatos independientes al mismo cargo para obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano presentadas por cada uno de los aspirantes para su análisis y revisión, la autoridad responsable deberá incluir en el formato de la cédula del respaldo ciudadano el aviso de privacidad correspondiente, como sucede en la aplicación móvil, a fin de permitir el acceso de ley. Además, cabe destacar que hasta en tanto no exista dicho formato, no se pueden actualizar violación alguna, razones por las cuales se propone el carácter de infundado del agravio en comento. De igual manera, se propone declarar infundado el cuarto de los agravios, en el cual argumentan que la autoridad demandada debió incluir dentro del catálogo de nulidades de las manifestaciones de las cédulas de respaldo ciudadano, la prevista en la derogada fracción 2 del artículo 205 de la Ley Electoral Local. Ello en razón de la coincidencia con la Ley Electoral General y en observancia del principio de certeza. En este sentido, se considera que las legislaturas locales tienen libertad configurativa en materia electoral y particularmente en lo concerniente a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes. Por lo tanto, el hecho de que en la Ley Electoral General se prevean diversos supuestos para declarar la nulidad de la manifestación contenida en las cédulas de respaldo ciudadano, de ninguna manera impone la obligación al legislador local de adoptarlas para el régimen interno, aunado a la imposibilidad por parte de la autoridad responsable de aplicar retroactivamente una norma en perjuicio de los derechos adquiridos. En el agravio quinto, los actores se duelen de que en el presupuesto normativo de la fracción 1 del artículo 32 de los lineamientos vulnera el principio de presunción de inocencia, toda vez que arroja la carga al ciudadano de acreditar la licitud de los recursos utilizados en la obtención de respaldo ciudadano. Sobre esta situación, tampoco les asiste la razón a los actores, pues dicha disposición no irroga a los aspirantes una carga de demostrar la licitud de los recursos utilizados, sino que implica una obligación de acreditar su procedencia, con lo cual la propia autoridad estaría en aptitud de resolver sobre su licitud, por lo que se propone que dicho agravio también resulte infundado. Asimismo, en el agravio séptimo se afirma que el tope de financiamiento privado respecto de los candidatos independientes, previsto en el artículo 52 de los lineamientos, es discriminatorio y violatorio del principio de equidad en la contienda, ya que, en comparación con los partidos políticos, estos sí podrían alcanzar el tope de gastos de campaña con la suma de financiamiento público y privado, mientras que los independientes no. Contrario al afirmado, el tope de financiamiento privado en el 50% del tope de gastos para la elección de que se trate coincide con lo previsto en la ley electoral local. Coincidente con lo previsto en la ley electoral local, se ajusta a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, motivo por el cual también deviene infundado dicho agravio. Por cuanto hace al agravio octavo, los actores afirman que el régimen sancionador contenido en los artículos 74 y 75 de los lineamientos no está previsto ni reflejado en la ley electoral local ni en ninguna otra. Además, que la forma de regular estas sanciones configura una arbitrariedad sustancial, pues deja a criterio de la propia autoridad electoral aplicarlas atendiendo a las circunstancias particulares y a la gravedad de la falta. También se propone declarar infundado dicho agravio en razón de que el catálogo contenido en los lineamientos encuentra correspondencia sustancial en los presupuestos que regulan las candidaturas independientes contenidos en la ley electoral local. Antes de concluir, los actores solicitan en todos sus agravios la inaplicación de los dispositivos legales en los que se sustentan los respectivos de los lineamientos, pues su aplicación produce la indebida motivación y fundamentación de los acuerdos combatidos con la consecuente vulneración de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. En este sentido, se destaca que si los artículos de los lineamientos y los de la ley electoral local manifiestan una identidad sustancial respecto de los relativos a la ley electoral general correspondiente, resulta nugatoria la posibilidad por parte de este tribunal de inaplicarlos, pues se trata de dispositivos que coinciden en esencia con una legislación general que se encuentra junto con la Constitución Federal y los tratados internacionales en el primer escalón de la pirámide normativa, ordenamientos conforme con los cuales todos los juzgadores deben arreglar su actuación
por lo que se propone considerar infundado dicho agravio. Por último, los actores exponen un agravio denominado especial, mediante el cual afirman que, desde su origen, el procedimiento legislativo, cuya conclusión es la ley electoral local vigente, es inconstitucional y que por ello los artículos de dicho ordenamiento deben ser inaplicados. Al respecto, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad A183/2017 y sus acumuladas, la Suprema Corte reconoció la validez del proceso legislativo en comentario, razón por la cual la resolución de referencia, al constituir cosa juzgada, genera condición de inatendible de cualquier argumento en su contra. Ciudadano magistrado, aquí concluyo con la relatoría de la síntesis solicitada. Muchas gracias. Vistas las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funda el asunto listado, solicito, secretario relator, se sirva a exponer los puntos resolutivos del proyecto, por favor. Primero, se confirman en lo combatido los acuerdos generales CEE-CG 53-2017 y CEE-CG 54-2017 emitidos por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Segundo, notifíquese personalmente a los actores y por oficio a la autoridad demandada y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal. Ciudadano magistrado, estos son los puntos resolutivos propuestos en el proyecto. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto. Muchas gracias. Toda vez que no queda pendiente de discutir el proyecto propuesto por la ponencia a cargo del magistrado Lealila García, se somete el mismo a la votación del Pleno, por lo que solicito al ciudadano secretario general de acuerdos tenga bien recabar el voto de cada uno de los integrantes de este Pleno, de este órgano jurisdiccional, por favor. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 47 y su acumulado 48 del año 2017. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lealila García, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Miguel Ángel Garza Moreno, el sentido de su voto. A favor. Dada la votación obtenida, me permite informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, ha quedado sentenciado en la forma propuesta el presente asunto, por lo que solicito, secretario general de acuerdos de este organismo, proceda en términos de lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 316 de la Ley Electoral del Estado y recabe en su oportunidad las firmas correspondientes. Siendo las 15 horas con 42 minutos del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión pública de resolución. Muchas gracias.